tengo 15 en Instagram ya, esperando. Hola, buenos días, buenas tardes a todos en Facebook. Nos vamos a conectar también en Instagram para el seminario de hoy. Ya estamos en Instagram también. ¿Cómo estáis? No sé cuánta gente habrá. Espero que... Bueno, ya hay gente en Instagram. Luneta, Miquel, Blanca Leal, Blanquita, Kike Riz, Minerva, Manuel, Gabriel, joder, qué gente. Y en Facebook también, perfecto, perfecto. Manuel Bermúdez, fenómeno. Duque de Brillo, y en Facebook empezamos con las pausas. Desde Argentina, Gabriel, hola, desde Argentina, desde Córdoba. Qué alegría que nos veáis. Joaquín Buceo Mochal, Javi el chamán del norte, perfecto. Perfecto, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, chicos, pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Espero que estéis todos bien. Aquí seguimos castigados, sin saber cuándo nos van a dejar ir a bucear, que es lo más grave. Y me temo que tardarán bastante. Bueno, comentaros que hoy vamos a hacer el seminario online sobre descompresión. Vamos a hablar un poquito de la historia de la descompresión, del buceo, vamos a hablar un poquito de la teoría de la descompresión y bueno, va a ser un poco un tema casi de universidad, vamos, un tema un poco durete, ¿vale? Pero bueno, intentaremos hacerlo ameno y que os queden las cositas claras. Se ha unido más gente, fenómeno, y en Facebook también hay un montón de gente. Y entonces, bueno, pues lo dicho, ya sabéis que tenemos también los cursos del webinar online, directos a través de las plataformas digitales, en directos conmigo, para que haya one-to-one, podamos preguntar en directo, etc. En breve vamos a empezar a anunciarlos particularmente, pero tenemos ya todos los cursos preparados. Algunos me habéis preguntado por cursos, yo os he contestado, ¿vale? Así que empezaremos a hacer las teorías y luego las prácticas las acabaremos en Madrid. Los que tengan piscina, o sea, prácticas en el aula como soporte vital básico, oxigenación o nitros. Y luego las prácticas que tengan mar, pues las acabaremos en La Manga, en nuestro centro de buceo de ahí de La Manga, el día que nos dejen abrir, que esperemos que sea pronto. Bueno, pues vamos a empezar un poquito a hablar de la descompresión. La descompresión, la descompresión, como sabéis, es un concepto que mucha gente no tiene bastante clara, ¿vale? De hecho, creo que fuera del mundo del buceo hay gente que cuando tú le preguntas que es buceador o hablas con ellos, siempre te dicen dos cosas. Una, que la bombona que llevamos atrás lleva oxígeno y nos hablan de la descompresión. Obviamente todos los buzos saben que la primera de las cosas es imposible decirlo. Hombre, Ramón, ¿qué tal? En Facebook, la primera de las cosas es imposible decirlo y la segunda de las cosas es complicado que sepan exactamente los buceadores recreativos lo que es la descompresión. Y muchas veces, aunque lo saben, tampoco saben un poco cómo se llega a la teoría y cuáles son los procesos o mecanismos a través de los cuales llegamos a la teoría de la descompresión. De hecho, nosotros cuando os enseñamos a bucear en los cursos de iniciación, nos damos unas premisas que tienen así todos los manuales de las certificadoras y hablamos de los límites de no descompresión y de la curva de seguridad.
Eso nos hace dar a pensar que existen unos buceos con descompresión y otros sin descompresión. Si os acordáis, los límites de no descompresión eran los límites en los cuales podíamos permanecer a una profundidad dada un tiempo determinado. Cuanto más profundo, menos tiempo, y cuanto menos profundo, más tiempo. Eso lo que nos daba es una curva que llamamos la curva de seguridad. Y siempre hemos pensado que si no pasamos de los límites de no descompresión de la curva, pues teníamos un buceo sin descompresión. Pues estamos completamente equivocados, ¿vale? Todos los buceos que hacemos son buceos con descompresión, ¿vale? Os habéis quedado un poco ahí ojipláticos, pero todos los buceos que hacemos son buceos con descompresión. Yo os haría una pregunta ahora y os diría, si nosotros buceamos dentro de la curva de seguridad con todos los sacramentos y todos los protocolos, ¿podríamos tener una enfermedad descompresiva? Y muchos de vosotros me contestaríais que obviamente sí podemos tener una enfermedad descompresiva. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando buceamos dentro de la curva de seguridad? Que hacemos un ascenso muy lento hasta la superficie a una velocidad recomendada de 9 metros por minuto y luego hacemos una parada de seguridad recomendada. Bueno, pues ese ascenso desde la cota en la que estamos hasta la superficie o la parada de seguridad, eso es una descompresión. O sea, siempre hacemos buceos con descompresión. Lo que nos marca los límites de no descompresión es que a partir de la curva de seguridad, las paradas de descompresión son obligatorias, ¿vale? O sea, que eso lo tenemos que tener bien claro desde un principio. Siempre podemos sufrir una enfermedad descompresiva porque siempre estamos haciendo buceos con descompresión. Estemos buceando dentro de la curva de seguridad o fuera de la curva de seguridad. Esto habría que verlo un poco en los manuales, en las certificadoras, porque siempre hablan del LND, de los límites de no descompresión. Y eso realmente no es cierto. ¿De acuerdo? Bueno. Dicho esto, todo el mundo hemos dicho que podemos sufrir una enfermedad descompresiva buceando. Las enfermedades descompresivas tenemos una probabilidad. La manera de minimizar la existencia de una enfermedad descompresiva solo hay una manera, que es no bucear, ¿vale? Y ahora veréis por qué, porque realmente siempre existe el riesgo de sufrir una enfermedad descompresiva en cualquier tipo de buceo. Como sabéis, las enfermedades descompresivas pueden surgir porque primero nos hemos saltado los protocolos, hemos subido muy deprisa, hemos hecho dientes de sierra, o hemos ido a superficie y hemos vuelto a bajar, hemos hecho la inmersión más profunda después de una inmersión menos profunda, o hemos cogido un avión sin esperar el tiempo suficiente después de bucear, ¿vale? Y sufrimos una enfermedad descompresiva, porque como acabo de decir, todos los buceos son con descompresión. De hecho, hay un estudio de Dan que han estudiado las causas por qué la gente va a la cámara hiperbárica y que han sufrido una enfermedad descompresiva. Pues bueno, solo el 45%, solo el 45% de las personas que han ido a la cámara hiperbárica y han sufrido una enfermedad descompresiva, se sabe por qué es. Esto quiere decir que pueden ser porque se han saltado los protocolos de inmersión, han subido muy rápido, han hecho dientes de sierra, cualquier barbaridad que hayan podido hacer, ha podido ser por algún aspecto fisiológico del paciente, por un foramen oval, que es lo del corazón que está abierto y se comunican la sangre venosa con la sangre arterial y eso puede dar lugar a una enfermedad descompresiva, por hipertensión, etcétera, etcétera. Pero lo más grave es que la inmensa mayoría es porque han entrado en descompresión, se han pasado los límites de la curva de seguridad, los mal llamados límites no de descompresión, se los han saltado y han entrado en descompresión. Y una vez que han entrado en descompresión, o bien no sabían que era la descompresión, que es un tema bastante duro de reconocer, pero es así, porque hay muchas certificadoras que no explican la descompresión. Hay muchas certificadoras que simplemente te explican, bueno, tú le haces un poco de caso al ordenador, te estás 5 minutos más y ya está. No hablan de descompresión. En FEDA sí que hablan de descompresión, eso es importante, ¿vale? Entonces hay mucha gente que no sabía lo que era la descompresión y directamente a la cámara. Hay gente que, aun sabiendo que había descompresión,
se la han saltado porque les faltaba aire. Esto es muy importante. Normalmente cuando hacemos un buceo que nos lleva a entrar en descompresión va a ser porque es un buceo muy largo, muy profundo, por lo cual hemos consumido el aire y no tenía aire suficiente para hacer la descompresión. Y el tercer motivo es que, aun sabiendo que tenía que hacer la descompresión y aun teniendo aire, no fue capaz, no tuvo la habilidad suficiente de mantenerse en la parada, ¿vale? Y se bolló a superficie, ¿vale? Bueno, pues eso es así de duro y así de grave. Lo que es importante de esto que os estoy contando, de este estudio, es que el 45% se saben por qué las causas por las que sufrieron un accidente de descompresión. Pero el 55% de la gente que va a una cámara hiperbárica y tiene por un accidente descompresivo, el 55% de las personas que les ocurre esto no sabemos por qué. ¿Vale? Se llaman que son inmerecidos, es decir, no merecían estar en la cámara hiperbárica y haber sufrido un ataque de descompresión, una enfermedad descompresiva, porque hicieron todo bien. Por lo cual esto es bastante importante, por eso muchos instructores y muchas certificadoras y muchos centros de buceo, los más responsables y los más serios, hablan de intentar evitar al máximo posible las descompresiones. En el curso de avanzado de CEDAS, en el B2, que explicamos lo que es el procedimiento de descompresión, recomendamos no entrar en descompresión. ¿De acuerdo? Esto es importante tenerlo claro, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir un poco, se han unido un montón de gente. Nelson, Darío, bueno, un montón de gente. Eugenio, en Facebook también. Rubén, buenas tardes, Nacho. 40 en Facebook, wow, fenomenal. Pues bueno, vamos a hablar un poquito desde el principio, para entender un poco la descompresión, de lo que realmente ocurre cuando nosotros estamos respirando en un ambiente hiperbárico, es decir, cuando estamos buceando. Nosotros respiramos aire, y el aire, como sabemos, tiene el 21% de oxígeno y el 79% de nitrógeno. El aire que respiramos entra a los pulmones, de los pulmones va a los bronquios, a los alveolos, y en los alveolos se produce un fenómeno que es el intercambio gaseoso, que es la hematosis, que pasa, las moléculas de aire pasan a la sangre, al sistema circulatorio. Y por el sistema circulatorio lo mandamos por las arterias a todas las células del cuerpo, absolutamente a todas las células y a los tejidos, ¿de acuerdo? Que las células consumen el oxígeno, que lo metabolizan, nos devuelven el CO2, que vuelve otra vez a los alveolos por la hematosis y los pulsamos. Y me preguntaréis, ¿y qué pasa con el nitrógeno? Pues con el nitrógeno que nosotros estamos respirando, pues se queda disuelto en nuestros tejidos y en nuestras células. Ahora mismo, que ninguno hemos buceado porque está prohibido, estamos saturados a un nivel, a una atmósfera de presión, estamos saturados de nitrógeno, ¿vale? Hasta un punto. Entendido esto, nos preguntaremos, bueno, ¿y por qué buceamos con aire y respiramos nitrógeno y no respiramos solo oxígeno? Porque el oxígeno, como muchos sabéis del curso de nitros, y también lo explicamos en el curso de iniciación, es muy tóxico y muy reactivo. Por eso lo tenemos que diluir con un diluyente. En este caso, el nitrógeno es un diluyente porque no reacciona, no se mezcla con el oxígeno, no hace ninguna reacción química, las dos moléculas están separadas en el aire, por eso pueden funcionar independientemente, pero lo disuelven. Y es el mejor gas que tenemos para bucear hasta los 30 metros de profundidad, el aire. ¿Vale? Todo esto los científicos desde hace muchos años, ¿vale? Desde hace muchos años saben que tenemos, cuando respiramos en un ambiente hiperbárico o en un ambiente normal, a una atmósfera de presión, tenemos disuelto nitrógeno en nuestros tejidos, ¿vale? Y están saturados. Esto lo saben los científicos desde hace muchísimos años, ¿vale? Pero ya tuvieron que pasar 100 años desde que las primeras teorías de descompresión, ¿vale? Hasta la actualidad, pasaron 100 años para que se formularan las primeras teorías de descompresión, con lo cual ha sido un tema un poco complicado. Vamos a hacer un poquito de historia y os voy a contar un poco de historia del buceo para que veáis que el ser humano ha estado buceando toda la vida,
desde que tenemos conocimiento, siempre hemos tenido inquietud por lo desconocido, ¿vale? Y el ser humano ha intentado bucear y estar debajo del agua y ver qué es lo que había debajo del agua. Hombre, Chusete, se ha unido Quique también en Instagram. ¿De acuerdo? Entonces ya comentaros que 300 años antes de Cristo, ya un soldado de Alejandro Magno inventó una campana, que era un cajón, para ponerse en la cabeza, y con eso iban debajo del agua y podían respirar debajo del agua. Y las legiones romanas también, las legiones romanas en Armenia también usaron una campana para una serie de actividades, y hay escritos que lo reflejan. Pero no fue hasta 1535 cuando Guillermo de Lorena inventó y describió en un tratado lo que era la campana de buceo, que simplemente es un cajón, ¿vale?, en el cual le podemos enchufar aire y estar debajo del agua respirando, andando debajo del agua, ¿vale? Y ya se hicieron los primeros trajes, pero no fue hasta 1828, realmente hasta 1937, cuando se hizo el típico casco de buceador, de casco de bronce, ¿vale? Fue en 1837 que se hizo en la Marina Americana, en la US Navy, de la primera escuela de buceo de Estados Unidos, ¿vale? Eso fue en 1845. Ya en el 1865, un ingeniero teniente francés de navío inventó un aparato que era el aerofore, que era un aparato que llevaba una botella de aire comprimido y era bajo flujo continuo, era una especie de manguera con un grifo que abrían y duraba 5 minutos y se acababa, ¿no? Pero ya inventaron aquello. También comentaros que hasta principios del siglo XX, del 1908, y esto ya se empezarán a sonar Paul Bert y John Haldane, hicieron los primeros estudios de descompresión, ¿vale? Las primeras tablas de descompresión fueron en 1912. La primera máscara, porque hasta ahora estábamos hablando de gente que buceaba con cascos, la primera máscara de buceo la inventó un aviador francés que fue en 1930, ¿vale? Que es tremendo. Y en el 33 ya se modificó el invento que hicieron en 1865, el aerofore, para que fuera bajo demanda. Y en 1936 se crea el primer club de buceadores en Francia, en Marsella, entre los que fundadores está Luchat, el señor Luchat. Mucha gente en Instagram, bien, y en Facebook. Y no fue hasta 1945, cuando este sí que os va a sonar bastante, cuando el comandante Jacques Cousteau y Pierre Galgan, el ingeniero Pierre Galgan, inventaron la primera máquina para respirar debajo del agua, que ellos lo llamaron el pulmón metálico. Y se patentó con el nombre de Aqualung, que también nos sonará, que al final dio lugar a la marca de buceo actual, Aqualung. Pues eso fue en 1945. Para que veáis que esto del buceo es relativamente muy moderno, llevamos muy poquitos años buceando, ¿de acuerdo? Al nivel que buceamos nosotros. En cambio, la humanidad lleva toda la vida intentando estar debajo del agua y lo ha conseguido estando antes de Cristo, ya se conseguía estar debajo del agua. Imaginaros la cantidad de enfermedades descompresivas que han sufrido toda esta gente, que han hecho todas esas aventuras durante sus inicios. Pues una vez visto esto, vamos a hablar un poquito más de rollete y vamos a hablar un poquito de historia de la teoría de la descompresión y vamos a daros unas pequeñas fechas y de las leyes físicas de los gases del buceo que intervienen en todo el tema de la descompresión. Esto es importante para saber un poco los tiempos en los que estamos, porque los famosos físicos y químicos Boyle y Mariotte, que eran dos, independientemente llegaron a la misma conclusión, que fue la ley de Boyle-Mariotte. Esa fue en 1662, que es la que dice que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión a la que es sometido. Esto es muy importante por el tema del aumento. Cuando subimos se aumentan los gases y cuando nos aumenta la presión disminuye el volumen de los gases, con lo cual las burbujas, que es lo que vamos a hablar ahora, también disminuyen. Ya en 1802 se formuló la ley Dalton,
la ley de Dalton de las presiones parciales. ¿De acuerdo? Que también nos dice que la presión parcial de un gas que no reacciona químicamente, es decir, como el nitrógeno y el aire y el oxígeno, es igual a la suma de las presiones parciales que ejerce cada uno de ellos si solo ocupasen el volumen de una mezcla sin variar la temperatura. La suma de las presiones parciales es igual a la presión parcial total. Esto fue en 1802. Es importantísima ley para el buceo. La más importante de todas también fue en 1803 por Henry, la ley de Henry, ¿vale? Que dice, textual, que a temperatura constante la cantidad de un gas disuelto es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. Esto es fundamental para entender la teoría de descompresión, porque esto lo que nos va a explicar es la disolución y la saturación de los gases, como os voy a explicar inmediatamente. Y luego hubo también otro físico, Graham, que ya en 1830, la ley de Graham, que nos habla que las velocidades de difusión y fusión de los gases son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de sus respectivas masas molares. Bueno, esto es un rollo patatero, lo que viene a decir es que dependiendo la velocidad depende también de la densidad de los gases. Esto es muy importante, sobre todo para el buceo técnico, el tema del helio, tema del dióxido de carbono y todas estas cosas. Bueno, os voy a comentar un poquito lo que es la enfermedad descompresiva como tal. Según nos ha dicho Henry, pues según la ley de Henry, esto nos explica por qué cuando nosotros respiramos aire en un ambiente hiperbárico, nosotros partimos de una situación de saturación de nitrógeno, como os he dicho antes. Cuando nos sumergimos, esas moléculas, por la ley de Boole-Mariotte, se comprimen, caben más moléculas de nitrógeno y pasa más nitrógeno se disuelve más nitrógeno en nuestros tejidos. En definitiva, cuando estamos sumergidos, se disuelve gas de nitrógeno en todos nuestros tejidos. ¿De acuerdo? Esto lo que nos da es que nos cargamos a tope de nitrógeno. Y cuando ascendemos, ¿vale?, vamos liberando ese nitrógeno. De tal manera que si ascendemos muy deprisa, no da tiempo a que se libere ese nitrógeno vía la sangre y se crean burbujas de nitrógeno en nuestros tejidos. Y esto es lo que da lugar a una enfermedad descompresiva. Y esto viene explicado, como hemos dicho, por la ley de Henry y desde 1802, que la enumeró, se sabe todo el tema este. Es lo que conocemos como enfermedad descompresiva. Pero no fue hasta finales del siglo XIX, en 1883, cuando otro fisiólogo francés, Paul Bert, que os sonará también del curso de Nitrox, que nos habla de la hiperoxia del sistema nervioso central, intoxicación del sistema nervioso central, ¿vale?, que da el primer paso de gigante en la teoría de la descompresión. En aquella época, en 1883, es cuando se construye el puente de Brooklyn en Nueva York. Y la manera que tenían estos tíos de construir los puentes era a base de cajones. Metían unos cajones de hierro o de madera en el fondo del mar, ¿vale?, del río, o de lo que tuvieran que cimentar. Metían aire comprimido al cajón, sacaban el agua y los obreros, los operarios, entraban ahí dentro y debajo, a presión, en un ambiente hiperbárico, se ponían a trabajar. ¿Qué pasó? Que cuando salían, dejaban de trabajar, pues acababan todos, fallecieron 20 personas y hubo un montón de accidentes de descompresión que los llamaron los bends, los curvados, porque como sabéis que afecta a las articulaciones, pues los pobres iban todos curvados. Esto dio lugar a que se estudiara la enfermedad descompresiva, ¿vale?, porque las construcciones civiles que se hacían de esa manera, pues ocurrían realmente enfermedades descompresivas. O sea, la enfermedad descompresiva no se estudió por los buceadores que ya buceaban, sino se estudió por los trabajadores que se hacían en las obras civiles para que sufrieran enfermedades descompresivas. Bueno, pues ya el fisiólogo francés Paul Bert se juntó con otro que le vais a conocer, con Haldane, ¿vale? El Lawrence Smith
se juntó con Haldane y Loran Smith, también lo conocéis por el nitros, la teoría de nitros, que nos habla de la toxicidad del oxígeno, ¿vale? Se juntó con otro fisiólogo inglés, John Scott Haldane, que estudiaron las enfermedades descompresivas. Haldane era un experto en respiración pulmonar y de hecho fue director de varios organismos internacionales y fundó una revista especializada en respiración humana. Y ellos, Haldane y Loran Smith, fueron los que descubrieron el reflejo respiratorio, el reflejo respiratorio humano. Nosotros respiramos por el reflejo de la falta de CO2, de dióxido de carbono, y no por la falta de oxígeno como se creía hasta el momento. Esto no tiene mucho que ver con lo nuestro, pero bueno, el caso es que como Haldane era un tío muy importante con el tema de las enfermedades descompresivas y la respiración pulmonar, le encargaron la Royal Navy Deep Navy, o sea, el centro de buceo inglés de la Armada Inglesa. Nosotros tenemos el centro de buceo de la Armada, pues la Armada Inglesa le encargó estudiar la enfermedad descompresiva que se estaba dando en los accidentes de las obras civiles. Y sus investigaciones dieron lugar a la base y la primera teoría de descompresión. Una teoría que está incompleta, porque se ha ido completando, como os iré comentando ahora, pero fue la base de la teoría de la descompresión. Y hasta que este hombre no lo estudió, pues no surgió esta teoría. La hipótesis de Haldane, lo que dijo Haldane, que en un principio que se basaba en que la disolución del nitrógeno en la sangre no era y en los tejidos no era de una manera homogénea en todos los tejidos, ¿vale? Partió de esa base de decir, oye, no es lo mismo unos tejidos que otros tejidos, ¿vale? Esto lo descubrió porque el tío hacía experimentos con cabras, que las metía en cámaras hiperbáricas. Entonces las sometía a presión y luego pues las diseccionaba y las miraba qué pasaba en sus tejidos. Y se dio cuenta que los distintos tejidos tenían distintas velocidades de saturación. Esto es importantísimo porque dio lugar a los tejidos lentos y los tejidos rápidos, que esto ya os sonará un poco. Entonces, la velocidad de saturación de los tejidos depende de dos factores, depende de la densidad del tejido y depende de la vascularización del tejido, de la cantidad de irrigación de sangre. Por ejemplo, para que lo podáis entender. Un hueso es un tejido muy denso, aunque tiene irrigación sanguínea, pero es muy denso. Será un tejido lento, ¿vale? Que se satura muy lentamente y se desatura muy lentamente. En cambio, por ejemplo, las grasas que tienen poca vascularización, no son tan tensos, pero tienen poca vascularización, también son tejidos lentos. En cambio, por ejemplo, el tejido neuronal, que tiene mucha irrigación sanguínea, mucha vascularización, es un tejido rápido, ¿vale? Igual que la sangre. Esto es la aportación importante que hizo Haldane a la teoría de la enfermedad descompresiva. Con lo cual, lo que hizo Haldane es decir, si los tejidos del cuerpo humano hay lentos y rápidos, lo que hizo es hacer unos compartimentos de clases de tejidos. Y hizo 5 compartimentos, ¿vale? Y estudió los 5 compartimentos. Y añadió un valor importantísimo para la teoría de la descompresión, que es el tiempo medio. Esta variable del tiempo medio lo que nos indica es la cantidad, el tiempo que tarda un tejido o un grupo de tejidos, un compartimento de estos, hasta saturarse hasta la mitad. Solo hasta la mitad, ¿vale? Pues, ¿de acuerdo? Entonces dijo que había 5 compartimentos, 5 tipos de tejido y les dio unos tiempos medios a cada uno. 5, 10, 20, 40 y 75 minutos a cada compartimento. Pero además, la tercera variable y la más importante de todas, él descubrió que cuando metía a las cabras a bucear, es decir, cuando sometía a las cabras a 2 atmósferas de presión, es decir, cuando estuvieran a 10 metros, ¿vale? Y las volvía otra vez a ambiente, a una atmósfera de presión, no sufrían enfermedades descompresiva.
Entonces, la tercera variable es que si de las dos atmósferas podemos pasar a una atmósfera, ¿vale? También podríamos pasar de 4 atmósferas a 2 atmósferas. Es decir, podríamos pasar de los 30 metros hasta los 10 metros, con lo cual podríamos escalarlo. Bueno, pues gracias a estas tres variables, la velocidad de los tejidos, ¿vale? El tiempo que hizo los compartimentos, el tiempo medio de saturación en lo que se llenan esos tejidos y la relación 2:1, se formuló la primera teoría de descompresión en 1908, a principios del siglo XX. ¿De acuerdo? Y esta fue la base y es la base de las teorías de la descompresión y la descompresión moderna, la teoría de Haldane. Esto se fue usando hasta en 1936 lo usó la Marina inglesa y hasta 1936 que la Marina americana hizo un ajuste. El primer ajuste que se hace a la teoría de Haldane fue el ajuste de buceos repetitivos, ¿vale? Y ya en 1936, que es antes de ayer, ya se crearon las primeras tablas de Haldane modificadas con los buceos repetitivos. Ya tenían compartimentos, tiempos medios, relación 2:1 y buceos repetitivos. Pues no fue hasta 1960, que fue antes de ayer, ¿vale? Cuando un capitán de la Marina americana, Robert Workman, ¿vale? De la Unidad de Buceo y Experimentación de la US Navy, revisó el modelo de Haldane y la relación 2:1, porque Haldane lo que trabajó es con presiones absolutas. Él decía que si de 2 atmósferas podemos pasar a una atmósfera sin sufrir enfermedades compresivas, esa relación la siguió manteniendo a todas las profundidades. Bueno, pues Workman lo que dijo es decir, bueno, vamos a ver, si lo que estamos trabajando es con el gas inerte, con el nitrógeno, que es el que nos preocupa, ¿vale? ¿Por qué no trabajamos con presiones parciales en vez de con presiones absolutas? Y como el aire tiene el 79% de nitrógeno, la presión parcial del nitrógeno sería en la presión ambiente sería 1,58, con lo cual llegó a la conclusión, la relación cambió de 2,12 de 2,1 a 1,58,1. Esa es la aportación de Workman. O sea, tenemos compartimentos, tiempos medios, la relación 1,58,1, ¿vale? Y ya la US Navy había metido buceos repetitivos. Ya tenemos 4 variables. Bueno, pues además Workman metió otra variable más, que es el valor M. El valor M, que es la capacidad total de almacenamiento que tiene cada tejido, cada compartimento. ¿De acuerdo? Y aquí entra la verdadera complicación del asunto, porque hasta ahora estamos usando solo unas variables, digamos, simples. El valor M es una variable compleja porque cambia en función de la profundidad. A cada distinta profundidad hay un valor M distinto. ¿De acuerdo? Entonces, con esta nueva variable no fue hasta 1965 que ya había unas computadoras realmente interesantes capaces de hacer esos cálculos y de conseguir conjugar todas esas variables y conseguir un algoritmo decente en 1965. ¿Vale? O sea que fue prácticamente antes de ayer. Pero a todo esto se quedaba cojo y fue un médico y profesor suizo, fisiólogo suizo, Albert Bullmann, que también os sonará bastante, que hizo nuevos aportes a la teoría de descompresión, haciendo experimentación con buceos profundos, ¿vale? A 120 metros de profundidad, y experimentando también con distintos gases inertes, con mezclas de nitrox y con mezclas de helio con trimix. ¿Vale? Además, metió otra variable más, que era la altitud en los algoritmos, en las tablas, ¿vale? Bullmann. Lo que dio lugar a un nuevo algoritmo, que es el ZHL16, de 1986, es decir, de antes de ayer, ¿vale? Y un montón de tablas de
distintas certificadoras y un montón de ordenadores no tan modernos como los que hay ahora, están basados en este algoritmo, en el cual consideraba 16 compartimentos. Haldane tuvo 5 compartimentos. Bueno, pues Bullman ya considera 5 tipos de tejidos diferentes: el valor medio, el valor M, la relación 1,58,1, ¿vale? Y los buceos repetitivos, también metió la altitud y diferentes gases. Y lo que hizo también es ampliar los tiempos medios. Ya se pudo descubrir que los tiempos medios, Haldane empezó por 5 minutos hasta 75. Bueno, pues Bullman ya mete tipos medios de saturación de distintos tejidos, desde 2 minutos 65 hasta 635 minutos. Obviamente todo esto sin los grandes ordenadores, pues no se podía llegar a hacer estos cálculos, es imposible, ¿vale? Es importante también otro científico, Spencer, que gracias al aparato del Doppler, el ecógrafo con ultrasonido, descubrió la existencia de microburbujas libres en cualquier buceador que se haya sometido a un ambiente hiperbólico. Es decir, tú buceas, sabes de bucear, haces todo perfectamente, con tu ordenador, con tus tablas, con todo, y aún así tienes microburbujas en el organismo. Lo importante de estas microburbujas, que también se conocen como burbujas silenciosas, ¿vale?, es que son asintomáticas. No pasa absolutamente nada por tenerlas, ¿vale? El problema está cuando hacemos buceos repetitivos y buceamos muchos días seguidos, que esas microburbujas se pueden llegar a unir a una burbuja más grande, ¿de acuerdo? Eso fue en 1976, Spencer. Y ya en 1986, cuando se publicaron el algoritmo de Bullman, las tablas de Bullman, en la Universidad de Hawái, dos profesores determinaron otro modelo descompresivo, que eran los modelos de permeabilidad variable, que lo que hacían era incorporar velocidades de ascenso, procedimientos de ascenso y paradas de descompresión. A todo esto ya llegamos en el siglo XXI, o sea, ayer, ¿vale?, que Bruce Wenke desarrolla el modelo de gradiente de burbuja reducido, el famoso RGBM, que lo habréis visto en vuestros manuales de los ordenadores. Están basados en ese algoritmo, ¿vale?, en el que incorpora infinidad de muchos más departamentos, incorpora las microburbujas y todas las variables. Con todo esto, o sea, él incorpora tiempos medios desde 1 minuto hasta los 720. Y establece también unos valores de ascenso lentos, ¿de acuerdo?, y paradas profundas. Y esto fue hasta ayer. Hoy en día, como hemos dicho antes, hay muchas veces que la gente sufre enfermedades descompresivas y no sabemos por qué. Que hemos dicho que era el 54% de la gente que entraba en cámara hiperbárica que tenía enfermedad descompresiva eran no merecidos. Es decir, lo hicieron todo bien, no tienen ningún problema físico y entraron en cámara de descompresión. Con esto lo que os quiero decir que la teoría de la descompresión todavía está inacabada, ¿vale? Todavía los científicos no se sabe muy bien qué es exactamente lo que pasa cuando buceamos. Lo que está claro, y también lo que hemos dicho, que la manera de no tener enfermedades descompresivas es no buceando, porque siempre hay una probabilidad muy pequeñita. Esa probabilidad es la misma que si fuéramos por la calle y nos cayera una maceta desde el 5º piso de la señora Pepa encima de nuestra cabeza y nos diera. O sea que es muy pequeña, pero existe una probabilidad de sufrir una enfermedad descompresiva. Lo que está claro es que si no cumplimos los protocolos, si no seguimos las recomendaciones, si tenemos una mala flotabilidad, que no podemos hacer las paradas, etcétera, 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 pues tendremos una enfermedad descompresiva. Y os he contado un rollo patatero enorme. Hoy os he contado un rollo que no paro de hablar, pero bueno, hemos acabado un poquito con el tema de la enfermedad descompresiva. Para hacer buceos con descompresión, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo primero, hacer los cursos que te habiliten para ello, que son a partir de los cursos de buceo técnico. En los cursos de FEDAS de B2 explicamos las descompresiones,
pero recomendamos no entrar en ellas, ¿de acuerdo? Es importante saber lo que tenemos que hacer en caso de tener un día en que entrar en descompresión. Siempre que pasa esto, lo habéis visto, es porque estamos haciendo algo por encima de nuestras posibilidades. Hemos ido a un sitio que había mucha corriente, muy profundo, etcétera, 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 y no estábamos suficientemente bien preparados, nos hemos quedado sin aire, hemos tenido que saltar una parada, etcétera. Y poquito más, ¿vale? ¿Alguna preguntita? Hoy me podéis preguntar cosas muy sencillas, porque como me preguntéis cosas complicadas, no voy a saber contestaros. A ver si me vais a preguntar cómo se hacen los algoritmos y cómo me vais a preguntar por la ventana de oxígeno, por no sé qué, por no sé cuántos, que son bastante más complicados. ¿Vale? Isidro, hombre, un rollo muy interesante. Vamos, Mares, qué bueno. ¿Perdón? Sí, las tablas Bullman, cuando se hicieron en 1985, se hicieron las tablas Bullman con el algoritmo Bullman, el ZHL16, que fue el precursor, ese algoritmo, el Bullman, y después el RGBM. ¿De acuerdo? Que en Facebook este año vamos a bucear, Isidro, pues ojalá, no tengo ni idea. Yo le llamo todos los días al presidente al de sanidad y tal, pero no me hacen caso. Nunca me hacen caso. Corriente con seco. Corriente con seco, pues no sé, Diego, lo que te refieres. Tengo el ordenador con gradientes. ¿Cómo lo pongo? Tengo el ordenador con gradientes. Corriente con deco. ¿Se puede hacer corrientes con deco? Me refiero, no sé, corriente con deco. No sé lo que se refiere con la pregunta esa. Sería bueno que nos explicaras cómo hacer en el caso de entrar en una descompresión. Pues mira, Rodrigo, el caso de entrar en una descompresión, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Si no estamos preparados, no entrar. Segundo, si entramos por accidente es porque hemos estado muy profundos o mucho tiempo, por lo cual tenemos que tener cuidado de la profundidad, planificar las inversiones y no estar el tiempo suficiente. Tercero, en caso de que entremos con descompresión y tengamos un ordenador de buceo, que sería, o para mí, debe ser obligatorio para todos los buceadores, hacer caso de lo que nos dice el ordenador. Previamente a esto, el ordenador nos dirá stop, párate, y nos irá marcando el tiempo que tenemos que estar parados y una profundidad, un techo máximo. Pero fundamental, importantísimo, es leerse las instrucciones de los ordenadores. Porque no todos los ordenadores dicen lo mismo, marcan igual, funcionan de la misma manera. Habéis visto que del 45% de los accidentes que existían por ir a la cámara de descompresión, la inmensa mayoría era porque se habían quedado, no sabían lo que era una deco, sabían lo que era una deco pero no tenían aire, o sabían lo que era una deco, tenían aire pero no tenían la flotabilidad, la habilidad suficiente, ¿vale? La habilidad suficiente para mantener la flotabilidad. Me dice Rodrigo que no veis la chuleta. Bueno, la chuleta tengo que mirarla porque si no tengo 7 folios aquí escritos de fechas y tal, yo esto no me lo sé de memoria. Luego comprenderéis. Bueno, dicen que con ordenadores normales tipo Cresci, Leonardo, se debería entrar en Deco. ¿Qué opinas? Sí, cualquier ordenador, todos los ordenadores de buceo tienen el algoritmo metido, el que tengan, ¿vale? Y te marcarán si te pasas de los límites de no descompresión, si te pasas de la curva de seguridad, te marcarán la deco que tienes que hacer, que dirá que tienes 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, y algunos te hacen una deco en continua, es decir, desde la profundidad en la que estás hasta los 3 metros, dicen tienes que tardar 3 minutos. Y otros te van diciendo stop, stop, stop en las distintas paradas y te va haciendo una cuenta atrás. Cada modelo de ordenador es distinto y cada modelo de ordenador lo hace de distinta manera. Yo sé, por ejemplo, que Sunto hace una descompresión continua desde el techo donde está, la profundidad en la que está, hasta los 3 metros. ¿Vale? Ya sé que es una broma, hombre. ¿Qué opinas de recomprimirse? ¿Es posible? No es posible, ¿vale? No hay que
esa práctica no es factible. Eso lo usan los buzos profesionales, ¿de acuerdo? Por cuando les quitan todo el traje, toda la escafandra y todo, tienen un minuto para volverse a meter a la cámara de descompresión. Si te has saltado una parada de descompresión, que lo lógico, lo normal es que sea una cosa cortita, porque si no serías un descelebrado. Si te metes 10 minutos o 20 minutos de descompresión y te lo saltas, vas a tener que ir a la cámara sí o sí. Si te has saltado una parada de descompresión, es primera observación, los síntomas, manchas en la sangre, hormigueo, malestar, vómitos, etcétera. En el barco o en el centro de buceo te darán oxígeno 100% para respirar menos nitrógeno y que te vayas limpiando poco a poco, y activar el protocolo de emergencia que todo el centro de buceo debe tener y mandarte a la cámara de descompresión. En este caso en Cartagena nosotros tenemos una cámara, todos los centros de buceo de Murcia tenemos una cámara en Cartagena que nos atiende en casos de enfermedad descompresiva. Importantísimo, si sufrimos o sospechamos que tenemos una enfermedad descompresiva, es que vayamos con nuestro ordenador de buceo a la cámara, para que el médico o el camarista sepan el perfil de inmersión que has hecho y te puedan hacer el tratamiento adecuado. Me estáis hablando de las paradas profundas. Actualmente están recomendadas, y los algoritmos RGBM, como llevan el asunto, tienen las paradas profundas. Las paradas profundas hay dos maneras de hacerlo. La más sencilla es que a la mitad de la profundidad en la que hemos estado en 30 metros, en 15 metros, a la mitad de la profundidad, 1 minuto. Y en la segunda mitad, entre los 15 y los 3 metros, es decir, 7 metros, 2 minutos, independientemente que hayamos entrado o no hayamos entrado en descompresión. ¿De acuerdo? Las descompresiones, las paradas profundas son importantes. Vale, ha habido gente que se ha unido. El chamán del norte dice, puf, no sé por qué, puf. Pregunta de quién. De las tablas, ¿cuáles son las mejores? Pues mira, ninguna. ¿Qué te voy a decir yo? Ninguna. Yo llevo un montón de años buceando y he visto a poca gente ir con una tabla y con el profundiómetro y con el reloj debajo del agua. Las tablas nos hacen buceos lineales y nos van a decir, has estado en 20 y tantos metros, tienes que estar tantos minutos. Y tú has bajado y te has movido un poquito, etc. Hay que llevar un ordenador de buceo. Estamos en el siglo XXI y estamos en... Vale, ahora te explico lo de las tablas. Estamos en el siglo XXI y hay que llevar ordenadores de buceo para bucear. Nos va a indicar la velocidad de ascenso, súper importante. Nos va a indicar en caso de que tengamos que hacer la parada de seguridad y nos va a indicar la profundidad en la que estamos. Nos va a indicar también en el caso de sobrepasar la curva de seguridad las paradas de descompresión. ¿Por qué se explican las tablas de buceo? Mira, las tablas de buceo se explican porque primero están en los manuales y en los diseños curriculares de los cursos. Vale, fundamental. Yo personalmente lo que explico en las tablas de buceo a modo de ejemplo para que podáis entender qué es lo que está pasando y la diferencia que hay entre bucear a 20 metros, tantos minutos, y si nos pasamos, que salimos con un grupo de presión, es decir, con una cantidad de nitrógeno residual, y si estamos en un intervalo de superficie eso disminuye, etc. Y es un ejercicio muy práctico para poder ver lo que realmente está pasando. Pero ya os digo, yo jamás he visto bucear a nadie con la tabla debajo del agua. Jamás. Llevo 20 y tantos años, más de 25 años buceando. A nadie. ¿Vale? Antiguamente incluso se daban en los kits, ya ni vienen en los libros, y es importante como método pedagógico para enseñar. ¿De acuerdo? No han pensado en protocolos todavía para la vuelta, ¿verdad? Pues no se sabe nada del buceo de la vuelta, no se sabe y ni idea. Bueno, contestado porque nos enseñan a usar las tablas. Las tablas también nos valen para planificar. En caso de que los algoritmos menos restrictivos, lo que digo, igual de muchos casos, vale, efectivamente hay ordenadores que tienen, sobre todo los más antiguos, que tienen algoritmos que son más restrictivos, y las marcas también le han puesto más restricciones. Nosotros tenemos que hacer caso a lo que dice el ordenador, sea restrictivo o no restrictivo. ¿De acuerdo? Y si vamos en un equipo de buceadores, como deberíamos ir, una pareja, 2 ordenadores
siempre haremos caso al ordenador más restrictivo, ¿de acuerdo? Para no dejar a nuestro compañero solo, ¿vale? Los modelos actuales obviamente son menos restrictivos que los antiguos porque tienen unos algoritmos más depurados y los que salgan nuevos cada vez irán con algoritmos mejorados. Una charla sobre utilización en Facebook que pone, no lo veo. Diego, has comentado que tiene que ver estamos en corrientes, podemos entrar en DECO, o no entendiendo, ¿no? Si estamos en corriente, la corriente no tiene nada que ver, no sé lo que he dicho, porque yo voy hablando algo y no me entero muy bien, pero la corriente en principio no tiene nada que ver con la DECO, bueno, tiene que ver el esfuerzo que tenemos que hacer, ¿vale? Que nos es más restrictivo y tendríamos que ser más conservadores. Pero, ¿qué tiene que ver el B2 si estamos en corrientes para estar en el DECO o no? No tiene nada que ver. El curso B2 de FEDAS, lo que es el curso de avanzado, lo que se explica es los procedimientos descompresivos y se recomienda no entrar en descompresión. La corriente no tiene nada que ver, hay especialidades para operar en corrientes y sitios donde hay que usar una serie de protocolos y de habilidades para bucear en corrientes fuertes, pero nada más. Una charla sobre utilización de ordenador. Yo tengo un curso, un taller de utilización de ordenadores, lo que pasa que es mucho con muchas presentaciones para verlo. Lo podemos hacer, una charla de utilización de ordenadores. Sobre lo que tiene. ¿Que cuántas he visto yo? Por suerte, bueno, en Instagram, por suerte solo, bueno, por desgracia, por suerte no, por desgracia. Por desgracia solo he visto a una persona que los que me conocen todos muy bien, que ha tenido 2 ataques de descompresión en distintos años, haciendo el mismo perfil de inmersión que hice yo, y bueno, por circunstancias no sabemos muy bien por qué. La primera pudo ser porque a lo mejor hizo un esfuerzo al subirse a la neumática y le dio un ataque de descompresión leve, una enfermedad descompresiva nivel 1, una leve. Y 2 años después le dio, porque estuvimos en Canarias y subimos por la autopista, subimos un poquito de altitud, unos 200, 300 metros, y también le dio, y probablemente sea por un problema fisiológico de esta persona, de foramen oval, del corazón, que tiene, bueno, esto es un lío para explicarlo aquí ahora mismo. Pero bueno, yo no he visto ninguna, gracias a Dios, no he tenido ningún problema, ni en buceo técnico, ni en buceo recreativo, de enfermedades compresivas, ni mandar nadie a la cámara de descompresión. Voy a tocar madera, ¿vale? Conozco gente que sí que está en cámaras descompresivas por distintos motivos o por distintas circunstancias, y todas gente, buenos buceadores que, bueno, pues han tenido percances, sobre todo en buceos técnicos, etc. Buceo recreativo, si tú no haces todo bien y no tienes problema, no haces ninguna barbaridad, no tienes por qué sufrir una enfermedad compulsiva. Conozco instructores que sí que han sufrido, o Dive Masters, trabajando una temporada, pues que son muchos buceos en el día, muchos cursos, muchas historias, y al final pues es un machaque físico que se acaba pagando. ¿Qué recomiendas para minimizar los riesgos de descompresión habiendo seguido los protocolos correctamente? Recomendar. Pues, como he dicho antes, no hay ninguna panacea que nos pueda librar de una enfermedad descompresiva. Si nosotros estamos bien hidratados, si tenemos una forma física buena, si tenemos una buena formación de buceo y una buena habilidad en el agua, si hacemos todos los protocolos bien de ascenso, nuestra parada de seguridad, etcétera, no hemos hecho dientes de sierra, no hemos hecho un buceo más profundo después de un buceo menos profundo, en principio no tenemos por qué tener una enfermedad descompresiva. Es importante que siempre que la pareja obedezca al ordenador más restrictivo, por supuesto, es fundamental. Mi pareja de buceo tiene que ir conmigo en el agua, al saltar y a la superficie, al barco. Y si él se tiene que quedar un tiempo para hacer una parada porque ha entrado en DECO, yo me tengo que quedar con él, no pasa nada. Por quedarse un rato más, no pasa nada. ¿Vale? Y si 2 buceadores llevamos... A ver, un hombre entiendo que si se encuentra en la tesitura de tener que quedarse
sin aire o hacer una salida a la superficie jugando optas por el segundo porque... Bueno, vamos a ver. Primero, realmente cuando las cosas ocurren es porque están fallando la planificación. Si yo me quedo sin aire y tengo que hacer una prueba de descompresión, probablemente haya sido porque haya fallado la planificación. No haya calculado mi consumo, estoy haciendo un buceo profundo y llevo una botella de 12 litros en vez de 15 o lo que sea. La segunda alternativa es que si yo siempre estoy con mi compañero, ¿vale? Si estoy con mi compañero, podría respirar del octopus o de la fuente alternativa de mi compañero. Y la tercera alternativa, si yo sé lo que va a pasar, porque he perdido, tengo una fuga de aire, me estoy quedando sin aire o sin gas, sé que estamos muy cerca de los límites o que vamos a sobrepasar los límites, yo se lo digo antes a mi compañero, porque mientras buceamos tenemos que ir mirando el ordenador, y sabiendo la cantidad de aire que tenemos. Y si hemos hecho una buena planificación y sabemos que en el minuto 20 tenemos que iniciar el regreso y más o menos tenemos que tener 100 bares, si estoy en el minuto 15 y tengo 100 bares, tengo que iniciar el regreso. Si me quedo 5 minutos más en el fondo, la voy a liar. Eso es entrenamiento, ¿vale? Entrenamiento. Siempre, al fin de cuentas, tenéis que estar bien entrenados. ¿Cómo hacemos? ¿Nos separamos? No, si lleváis dos ordenadores distintos de buceo de distinta marca, da igual, usáis, quedáis con el más restrictivo y ya está, Joan, no pasa nada. Es como si yo voy con un compañero que consume más que yo, pues me aguantaré y me quedo con él hasta que él acabe su parada o lo que tenga que hacer, o me tendré que subir antes que él. Son las mejores tablas, son las de queso, efectivamente, Joaquín, y las de jamón. Marta Santa María, jajaja, vale, conociendo las tablas entendemos que... Efectivamente, Ramón, lo que he comentado, las tablas es un buen método pedagógico para enseñar lo que ocurre, los perfiles de inmersión, las planificaciones, etc. ¿Vale? El ordenador está sobrevalorado. Bueno, Sergio Navarro, oiréis mucha gente que existe gente que bucea en buceo técnico, que bucea sin ordenador. No estoy diciendo una cosa que no, mejor no os debería contar. Pero bucean sin ordenador porque saben unos procedimientos especiales, hacen una planificación exacta del buceo que vamos a hacer. Vamos a bajar a 40 metros, 20 minutos. Y estamos a 40 metros, 20 minutos. No estamos a 42, 43 o 45 metros. No pasa un mero y no vamos a ver el mero, ni pasa el tiburón más grande del mundo, ni la sirena más guapa del mundo. Nos quedamos en los 40 metros, 20 minutos. Y como tenemos todo muy tasado y somos muy matemáticos y muy escrupulosos, somos capaces de ir sin ordenador porque sabemos perfectamente nuestro plan de ascenso cuál va a ser, ¿vale? Por lo cual sí que hay gente que bucea sin ordenadores, pero bucean sin ordenadores porque tienen una planificación exacta de lo que van a hacer debajo del agua, ¿vale? Los buceadores técnicos no nos podemos permitir el lujo de que el ordenador se nos pierda, se nos caiga, se nos estropee o nos quedemos sin pila, porque estamos haciendo unos buceos con descompresión, con cambio de gases, y realmente tenemos que tener una planificación de ascenso. Llevamos un plan A, un plan B y un plan C. Y lo llevamos todo estudiado, machacado, cuadriculado, ¿vale? Y entonces, por eso. ¿Cuáles son los síntomas de la descompresión? Primero, los síntomas de la descompresión es haber comprado papeletas, fundamental. Lo explico en todos mis cursos de iniciación. Es decir, has hecho un buceo profundo, has hecho dientes de sierra, te has hecho un boyazo, has estado mucho tiempo, te has saltado los límites, ¿vale? Entonces, si has hecho cualquier cosa de estas y una vez ya en superficie te encuentras mareado, tienes picores, tienes sarpullidos, tienes manchas, etcétera, pues tienes síntomas y has tenido papeletas para tener una enfermedad descompresiva. Digo esto porque si tú has estado haciendo un curso de buceo y hemos buceado en la cala y hemos estado en 6 metros, una hora bajo el agua, y por la noche te salen manchas en el cuerpo, probablemente es porque te has tomado unos langostinos que están mal, no es por bucear. Importante, tenemos que tener síntomas, César Mayoral, tenemos que tener síntomas y tenemos que tener papeletas. Es decir, oye, ¿tengo posibilidad de tener una enfermedad descompresiva? Sí, he estado buceando, aunque no hayamos estado en los límites. Oye, he estado buceando en 20-25 metros, he hecho todo bien y resulta que tengo manchitas y que me pica el cuerpo.
oxígeno y enfermedades compresivas tipo 1. ¿Vale? Esto está claro. ¿Ok? En Instagram se va a cortar, pues nada, pues volvemos a comentar. Mi ordenador es mi seguro de vida, no bajaría sin él. Efectivamente, el ordenador es fundamental. Agua entre inmersiones y luego que entren ganas de mirar. Efectivamente, la hidratación es muy importante. La hidratación, el estado físico, la alimentación mediterránea. Todos estos factores son muy importantes para minimizar una enfermedad compresiva. Más preguntitas. Vídeo en pausa. Bueno, me voy a compartir la historia. En Instagram se ha acabado, pero nos podemos meter en directo. Vale. Al final nos tiramos siempre una hora aquí. Ahí, estamos otra vez en Instagram, que se había cortado. Javier, muchas gracias, chicos. Pues nada, lo dicho, probablemente el amor se ha unido, toda la gente perfectamente. Espero que os haya quedado un poco clarito, un poco la idea, los conceptos, lo que es la historia, cuando oigáis hablar de tipos medios, de tejidos, de compartimentos, os suene un poquito todo esto. Que tengáis claro que todos los buceos son con descompresión y podemos sufrir una enfermedad descompresiva buceando dentro de la que es la curva. Si valoramos los protocolos de velocidad de ascenso, de dietes de sierra, etcétera, ¿vale? Y obviamente pues llevar una vida sana, comer bien, etcétera, eso ayuda y estar bien hidratados a mitigar las posibilidades de enfermedades compresivas. Si tenemos papeletas, hemos buceado, hemos hecho algo mal y tenemos los síntomas, pues tendremos que activar los protocolos de emergencias del centro de buceo o del club donde estemos para ir a la cámara de descompresión. Cuando vamos a la cámara siempre con el ordenador, siempre, porque el camarista y el médico deben saber el perfil que has hecho para poderte dar el tratamiento. Chema Anémona, Club de Buceo, ¿qué tal? Bueno, y después la de Covirra, efectivamente, pero no antes de bucear. Isidro, tendrá mucha vida el farallón, estará el mar impresionante. Yo tengo unas ganas locas de ver qué es lo que está pasando. Bueno, comentaros que tenemos los seminarios online, los cursos de teoría, para luego hacer las prácticas en Madrid, en la piscina o en la manga, en el mar, cuando nos dejen. Comentaros también que la próxima charla que hagamos será probablemente el jueves y lo que hagamos es reguladores de buceo, explicar un poco cómo funciona y bicharemos con los reguladores. Vamos a desmontar reguladores aquí para que veáis cómo es un regulador por dentro, que es una cosa curiosa. Factores de compensación en los tiempos DECO. Factores de compensación en los tiempos DECO. No sé exactamente, Pedro Hortas, a qué te estás refiriendo. Factores de compensación. En alguna ocasión buceando en apnea a poca profundidad, pero mucho tiempo, 3 horas, las había tenido picores en el empeine de los pies. Pueden haber sido las pequeñas burbujas de enfermedad compresiva. Roberto, no lo sé. En la apnea podéis tener también enfermedades compresivas porque te comprimes, descomprimes. Puede ser, pero solo te pasen los pies, a lo mejor es un tema de las aletas y tal. Normalmente sí, me preguntasteis sobre corrientes. Está un poco mirándolo, no da mucho juego, pero bueno, posiblemente también hablaremos un día de corrientes y mi experiencia personal en corrientes, que he tenido unos buceos divertidos. Los pondré unos vídeos que he localizado, no son míos, pero los he localizado de la inmersión para que veáis lo que son inmersiones en corrientes, ¿vale? Isidro, muchas gracias por compartir tus conocimientos. Muchas gracias a ti y a ver si nos vemos pronto. Podéis hacernos. Yo, ¿qué ordenador tengo? Yo siempre he usado toda mi vida Sunto. Después también fui comercial de Sunto y soy técnico de Sunto. Si tenéis Suntos, bueno, cualquier ordenador, pues puedo hacer el cambio de baterías. Pero a mí Sunto me gusta mucho porque tiene 4 botones y no tiene solo un botón. A mí los ordenadores con un botón, 2 botones, no me gustan mucho. No es por el tema de algoritmos ni cálculos, sino por el tema de funcionamiento, que funcionan muy bien y realmente responden bien. Toda mi vida he usado Sunto y son los que realmente más me gustan.
En buceo técnico también tengo un Sunto, aunque ya os he dicho que en buceo técnico se suelen usar planificaciones. Una computadora con opciones de microburbujas, ¿conviene activarlas? A ver, sí, todo lo que tenga paradas profundas en microburbujas es bueno tenerlo, porque es otra variable del algoritmo que está calculando. Los ordenadores de buceo, que si hacemos charlas os contaré, tienen unos niveles para ponerlo más restrictivo o menos restrictivo. Esto ya depende de cada persona o si hace frío de las condiciones del buceo. ¿De acuerdo? Entonces yo personalmente todo lo que tenga para activar lo activo, porque las microburbujas están ahí. Y si te da un minuto más, pues no pasa nada, te da un minuto más de paradas, eso no pasa nada, porque está un minuto más, pues mejor que mejor, ¿vale? En su día, sobre todo lo de los picores en los pies, si llevas mucho tiempo puede ser por las aletas calzantes, yo creo que no tiene nada que ver con las microburbujas ni con enfermedad descompresiva. Salve y vende el ánimo. Hay mucha gente que se está muriendo, pero bueno, estamos ya. Bizco y Kiko, Sunto es el mejor. Nosotros trabajamos con Sunto, ya os he dicho que soy técnico oficial de Sunto, he sido distribuidor de Sunto, bueno, comercial de Sunto, y a mí me gustan mucho, la verdad. Me gustan independientemente de todo porque tiene 4 botones y son muy sencillitos a la hora de manejar y de funcionar, se ven bastante bien. Bueno, pues perfecto. Me dice Mares que, digo, Ramón, que meta propaganda de luchar. Yo he dicho que el primer club en mis apuntes, el primer club de la historia del buceo, en la charla os he dicho que en 1936 se crea el primer club de buceo, y uno de los fundadores fue el señor Belchat, Monsieur Belchat, que fue el que inventó el traje neopreno. Mares y con HD me ha ido muy bien, fenomenal. Si todos los ordenadores son buenos, no, yo no critico a ninguno. Todos los ordenadores que actualmente que se venden funcionan y nos van a dar un buen perfil de inmersión y una seguridad plena de que si hacemos todo bien no tengamos enfermedades compresivas. Ya os he dicho que lo que es importantísimo es leerse las instrucciones del ordenador. Es muy importante. Y saber lo que nos dice y las indicaciones que nos está diciendo. Muchas gracias, hasta la próxima. Pues nada, muchas gracias chicos, pues ya creo que nos vamos a despedir, ¿no? ¿Algún simulador para hacer simulaciones en casa de ordenador? A ver, el programa de Sunto, el DM5, que lo podéis bajar de la página de Sunto, que nos vale para conectar los ordenadores, sí que tiene un simulador de inversiones, sobre todo, pero yo no sé si tienes que estar conectado con el ordenador, el Leon Steel o Leon Core. No lo sé. Todos los ordenadores, de todas maneras, tienen un planificador. Lo ponemos en plan, ¿vale? Y podemos planificar nuestros tiempos de inversión. Si hacéis este ejercicio de planificarlo ahora y lo comparáis con las tablas, veréis que te da más o menos los mismos tiempos. Los ordenadores, lo que haremos es, si hemos ido buceando anteriormente, nos marcará nuestros tiempos de no descompresión en el propio ordenador. Sí, Paddy los cursos de OpenWater da unas claves para acceder al simulador de ordenador y hacer unos ejercicios. Yo creo que es el simulador, Ramón, es el de la calculadora. Realmente simulador como tal no hay. Hay una app que es VPlanner, ¿vale? Que sí que es un programita para programar. Ahí puedes hacer buceos con aire, porque lo usamos para hacer buceo técnico, para ver las paradas, el VPlanner, ¿vale? ¿Recomendáis algún documental para ver estos días de confinamiento que sean chulos y aprendamos? Yo no tengo tiempo, yo tengo que preparar todos estos seminarios de estos días, para de esto, no,
No sé decirte ahora. Bueno, películas de buceo sí, pero ahora mismo no sé, las tengo ya en el ordenador. Los de la BBC están maravillosos, los de El mundo submarino de la BBC. Es un pedazo, siete DVDs creo que son maravillosos de todo tipo de los océanos. Y había otro que era Océanos también de la BBC que estaba muy chulo, muy bueno. ¿Vale? Me aburro mucho, pues, como todos. Pues si K a 47 metros es, please, no K a 47 metros es, no sé lo que quiere decir. Es el Gran Azul, que dice Chema de Anémona, que es una gran película, efectivamente. Y en Netflix está Breed, también. Pero vamos, yo creo que si lo pones en Google también te saldrán un montón de documentales. De Abyss, el santuario también. También hay una sobre de apnea muy buena que era como el gran azul, de Gran Blue. Y hay un documental, hay una película que yo no la he visto hay una película que del año pasado muy buena, chicos. A ver si me decís cuál es, porque yo no la he visto ni sé el título. Es sobre la vida de Jacques Cousteau. Es una película que se hizo el año pasado y no se ha llegado a estrenar en España. Sobre Jacques Cousteau. Y luego los documentales de Jacques Cousteau, que aunque sean antiguos, son una maravilla. Por lo menos son los que nos metieron a nosotros el gusanillo de bucear, a los que somos más viejos, el peinamos canas. Jacques. Bueno, chicos, pues veo que estamos ya muy aburridos y no sabemos qué decir. Bueno, pues lo dicho, los vemos. Os pondremos el próximo online que hagamos, que probablemente sea de los reguladores de bicheo, y ya me prepararé el de corrientes que me habéis preguntado, y hablaremos un poquito de corrientes. Joaquín, Buceo Muchal, hasta luego, chicos, espero que estéis bien. Teresa, el gran azul de Luc Besson, Teresa 10, muy bien. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias a vosotros. Portaros bien, quedaros en casa. Aunque yo no sé si me voy a ir corriendo a la manga a bucear porque me voy a meter estanques, que tengo unas ganas de meterme en el agua locas. Aunque sea a una pisti, pero tampoco tengo pisti. O sea que estaba pensando en una pisti a entrenar, pero no tengo pisti. Con lo cual, a grabar ejercicios y cosas. Pero bueno, ya haremos cositas. Esperemos veros pronto a todos en persona, buceando y tomando unas buenas decobirras en la manga, ¿vale? Todos a un metrito y con mascarilla, pero bueno, haremos lo que se pueda. Y el del ordenador, por favor, Mariano. Vale, haré uno de ordenador. Tengo una presentación hecha conjunto de ordenadores. Bueno, a ver, haré uno de ordenadores, sí, mira, ese no es complicado, ¿vale? Más o menos, pero no de un ordenador específico, sino de los ordenadores en general de buceo. Muchas gracias a Teresa, muchas gracias a ti. ¿Qué tal estás de tus muelas, Teresa, que estabas el otro día mal? Bueno, chicos, un beso muy grande, portaros bien, un abrazo virtual y nos vemos el próximo día. Agur, agur, hasta luego.